Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Macarena Segovia. Mirko debe estar por llegar, porque no ha llegado. Y vamos a tocar un par de temas. Ayer el ex candidato presidencial José Antonio Kast fue agredido en la Universidad Arturo Prat en Iquique. Están los videos que demuestran que una turba se lanza contra él, lo trata de sacar de la universidad donde él iba a ir a plantear una serie de cosas que tienen que ver con sus ideas, su nuevo movimiento. Y la verdad es que a mí me parece bastante cobarde, para ser franco. Yo personalmente no soporto el patoteo en ninguna situación, ni cuando ese patoteo está dado porque físicamente te agrede una turba, ni ese patoteo está dado porque un grupo te humilla, porque puede no tocarte ni el pelo, pero te humilla en una forma determinada, ni porque ese patoteo puede transformarse en un bullying donde alguien ningunea o minimiza a una persona, incluso a través del humor. Me parece, yo aquí di, por ejemplo, encontré penca, encontré absolutamente impropio el que de pronto, en términos de una rutina humorística, se humille públicamente a una persona, y me parece que todo esto son expresiones más o menos de lo mismo, que es una falta de llamémoslo, respeto cívico por personas que piensan distinto. Y quiero decir una cosa que me parece de perogrullo, pero tú no respetas a tu adversario o a tu rival cuando ese adversario está callado, cuando ese adversario no ha dicho nada. Tú solamente puedes demostrar que tienes un respeto respecto de otro cuando el otro habla. Y cuando esa persona dice cosas que efectivamente a ti te pueden incluso afectar muy fuerte. Yo entiendo que tú te defiendas si alguien te agrede. Incluso verbalmente tú puedes retrucar argumentalmente. Pero pasar de los argumentos a los golpes, y más aún en patota, me parece a mí que es el momento en que se testea y se prueba si efectivamente tú tienes una calidad de respeto cívico por el otro, que es justamente en ese momento cuando el otro habla, y por lo tanto lo que pasó ayer me parece extraordinariamente preocupante, porque por mucho que uno invoque que las ideas de José Antonio Kast expresadas por él son provocación, lo que probablemente es así, y muchas de ellas hieren, sin duda, el retorno de esa comunicación por parte del ex candidato presidencial no puede ser, a mi modo de ver, una muestra de tan poco respeto, de tan poco tolerancia por la presencia de José Antonio Kast y sus ideas en el foro político o en el foro comunicacional del país. Creo que es una situación que espero no demuestre o no simbolice una crispación exacerbada por parte de quienes se sienten afectados por las palabras de José Antonio Kast, y que para eso, me imagino, hay una cantidad enorme de escenarios donde eso se puede enfrentar, y por lo tanto lo veo preocupante lo que pasó en la Universidad Arturo Prat. Yo creo que es complejo en un nivel. Bueno, claramente la agresión física es reprochable, es distinto quizás a lo que hace Comisión Funa, etcétera. En el momento en que, por ejemplo, persiguen a militares que están acusados por el tema de violación a derechos humanos, es totalmente distinto, pero en redes sociales se le equipara mucho con eso, que finalmente el discurso de Kast llama y un poco a este sentir de odio, o quizás revitaliza ciertos principios de la dictadura, y en ese caso es como un germen que hay que erradicar. Lo que a mí me preocupa, por otro lado, es lo que pasa en los espacios
universitario, que además de ser espacio en donde se construye mucha política, en donde desde hace unos años atrás han salido figuras políticas, es un espacio de conocimiento y de confrontación de ideas. Y en ese contexto, por ejemplo, que la semana pasada se le haya negado el espacio para realizar una actividad en la Universidad de Concepción, más allá de que haya sido por un tema técnico interno de reglamento, y que todos saben finalmente que era porque había un gran peligro a que ocurriera lo que pasó esto en Concepción, habla de la incapacidad quizás de sectores de izquierda de poder dialogar con esta derecha mucho más dura y que una derecha discursivamente recalcitrante. Entonces, en ese contexto a mí me parece preocupante, por un lado. Y por otro, claramente, este es un juego que Kast está jugando muy bien. O sea, el hecho de ir a meterse a universidades públicas, a universidades que tienen un sentido y una hegemonía también estudiantil de izquierda, en donde sabe que la llamará entre lo que se le llama la ultra o también entre estudiantes más inorgánicos, puede prender rápidamente. Él va y quiere ir a esos espacios como primera instancia. No fue a la Universidad Católica, en donde, por ejemplo, tiene a Gonzalo Rojas, que es uno de sus principales, de sus manos derechas para poder prestarle ropa, por decir de alguna forma discursivamente, y en donde sabe que son mucho más republicanos y no va a haber una funa de este sentido. Y fue parte de su campaña, Gonzalo Rojas, el abogado. Sí, eso es lo que voy. O no va, por ejemplo, a la Universidad Adolfo Ibáñez o a la Universidad de los Andes, sino que estratégicamente también escoge estos espacios universitarios, en donde, claro, lo hace con la idea de provocar. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esa provocación? Yo creo que ya a estas alturas uno esperaría que la respuesta política a eso fuera la capacidad de darle cara en el argumento ideológico a Kast y poder combatir en el aspecto de las ideas y también con una contracampaña quizás comunicacional desde este sector a el discurso de él, que claramente es recalcitrante, que claramente en muchos casos puede tocar en la xenofobia y que también en muchos casos llama al odio. Sí, a ver, hay ciertas cosas que me parece pueden ser análogas a otras situaciones donde se justifica, incluso se explica determinada cosa barbárica sobre la base de la provocación. A ver, personas que han dicho públicamente que cuando una niña camina con una minifalda en un reguero de personas, lo que está haciendo es incitando a que la violen. Se ha dicho así. Cuando una persona dice las cosas que cree, y por muy barbáricas que sea, lo dice dentro de un contexto comunicacional y lo enfrenta y puede caerte pero pésimo, y tú no tienes probablemente argumentos para enfrentar, caes de alguna manera en la explicación de no, pues este gallo, como dice estas cosas, se está buscando que lo apaleen. Y desde ese punto de vista me parece a mí que la justificación no es mejor una que otra. Y por último, ya que está Mirko acá, ya le paso la palabra al tiro, y por último, si es que esto fuera una estrategia, porque es verdad, puede ser una estrategia, y quizás José Antonio Kast, que ha demostrado ser bastante más creativo que muchos otros políticos, si esto es una estrategia para victimizarse, me parece además que de la situación de respeto cívico hay que tener un mínimo de, yo diría, inteligencia, un mínimo de sabiduría para entender que este tipo de cosas terminan siendo boomerangs. Mirko Macari. Es apasionante el tema. Sí, es apasionante, porque está empezando además. Porque está empezando y no va a parar, solo va a crecer. Yo creo que las encuestas van a ir mostrando el paulatino ascenso de Kast, José Antonio, como un fenómeno de época global que también se replica en Chile, ¿no? Es la reacción en lo macro, en lo global, es la reacción a ciertos discursos políticamente correctos que son excluyentes y que se manifiestan más allá de las razones que llevan como verdades únicas también. Y entonces cuando no tenemos
una nueva cultura instalada. Este proceso de cambio entre la vieja cultura y la nueva tiene una transición. Y grupos que vienen desde las culturas tradicionales se cansan de sentir que son denostados como parte de lo que tiene que ser borrado, extirpado, eliminado. Entonces, incluso con voces que te dicen estas ideas no se pueden tolerar. Las ideas, a ver, en materia de derechos de minorías sexuales, movimiento LGBT, las ideas conservadoras, para los que tenemos 40, yo acabo de cumplir 48 años, han sido, o el sustrato de las ideas conservadoras, han sido la matriz que ordenó el siglo XX chileno. Y buena parte de esos extractores del siglo XX, que son los 10 primeros años del siglo XXI, el sistema político, los actores, todos vienen de esa matriz, más o menos. Entonces, lo que estamos viviendo en los últimos 4 o 5 años es un proceso acelerado de transformación, de cambio de esos ejes, pero no podemos pensar que toda la gente se adapta o cambia a la misma velocidad su manera de ver cuestiones que son atávicas respecto de que un hombre o que una mujer, la condición de lo homosexual. Entonces, en esto es muy potente lo generacional. Entonces, claro, decir que el discurso o sea, decir que, por ejemplo, lo que dijo hoy día José Antonio Kast, que lo escuché, si el día de mañana le hace un examen a Daniela Vega, va a decir que es hombre. Yo la respeto, dice, no la trato por su nombre inscrito en el registro civil, digo Daniela Vega, pero no se puede negar que es hombre, y eso está en su naturaleza, está en el ADN. Ese discurso, si tú dices esto es violencia y tiene que ser extirpado, vas a tener la contrarreacción, y eso está pasando en Chile y en el mundo. Y eso es lo que está detrás de Trump, es la molestia de los grupos que se sienten apartados por el mainstream, por lo políticamente correcto, por lo que está instalándose como culturalmente como lo nuevo, que para esos grupos son modas. Yo entiendo que no, a mi juicio son cambios emergentes, tienen que ver con un cambio cultural a nivel de la humanidad, con una idea acerca de la conciencia del humano, son cuestiones profundas, pero se manifiestan de esta manera. Entonces estamos en este periodo de conflicto. Y lo otro, quiero ponerlo así, o sea, y en la medida en que la reacción no se puede permitir discursos de odio. Detrás de la idea de discurso de odio es tú no tienes un espacio legítimo para conversar en la sociedad, lo que vas a hacer es que solo crezcan, porque va a tener la simpatía de todos los que de alguna manera, más o menos, les puede hacer sentido algo de lo que él dice, y entonces solo va a crecer. Eso es un hecho, yo lo miro no digo que sea bueno o malo, trato de constatarlo con distancia. Y lo otro, en el caso particular chileno, el mundo que expresa Kast, digámoslo, lo que está detrás de este pinochetismo 2.0, ¿no? Más allá de la imagen de Pinochet, que a veces se conversa en la reivindicación de los violadores de derechos humanos, o la explicación más bien, dicho, porque no es que lo reivindique y te dice, pero bueno, un contexto histórico, todo este discurso finalmente es un discurso que tiene fuerza, o puede tener fuerza, porque nunca fue derrotado. Vamos a ver que en torno a la figura de Kast, no a la persona, a lo que representa o simboliza su discurso, y yo quiero hacer la distinción. Lo que se organiza es un mundo que políticamente nunca fue derrotado. La transición fue un pacto con el pinochetismo. Para que tú elimines o erradiques ciertas convicciones de la sociedad, estas tienen que ser políticamente derrotadas, ¿no? Nadie reivindica la dictadura en Argentina porque la dictadura en Argentina fue derrotada y en Chile no. Entonces tú le otorgaste un espacio de legitimidad, de existencia, de vida a todas las cosas que son la herencia de la dictadura. Una legislación conservadora en lo valórico. De la dictadura heredamos que no había aborto.
Entonces estamos recién en el 2018, habiendo habido en el siglo XX aborto terapéutico, que era una cuestión que estaba en el Código Sanitario, ¿no? Y las justas y el almirante Merino se recetan en los últimos días del gobierno militar, ¿no? Eliminarlo y mantenerlo, y la democracia no es capaz de transformar eso. La dictadura hereda un modelo económico, un sistema con unos ciertos pilares, y la democracia no es capaz de transformar eso. En lo político se hereda un régimen de carácter centralista y autoritario, y la democracia no es capaz de transformar eso. Entonces, en el imaginario de ese mundo conservador, ellos nunca han sido derrotados, a lo más han sido replegados, han pasado una segunda escena, ¿no? Pero derrotados políticamente no han sido. Entonces, no podemos decir la sociedad chilena clara y nítidamente estableció un juicio, ¿no?, respecto de que todo lo que ocurrió en la dictadura fue nefasto, y por lo tanto lo vamos a sepultar, como ocurrió en la Alemania nazi. En Chile eso no pasó. La condición de la transición era que los grupos que defendían o enarbolaban las banderas del régimen militar en lo económico, en lo político, en lo valórico, fueron mantenidos. Es más, lograron hegemonizar desde el punto de vista cualitativo, no cuantitativo, el debate, e impedir las transformaciones de lo que ellos consideraban fundamental. Consecuencia, no lloremos ahora, porque Kast reivindique aquello que la sociedad chilena no fue capaz de eliminar, porque no tiene un juicio, porque no hubo victoria política sobre la dictadura, solo una victoria táctica sobre la continuidad de Pinochet en el gobierno. Entonces, la dictadura perdió el gobierno, pero no perdió el poder. Su proyecto de poder se afianzó y se instaló en la sociedad chilena. En ese contexto yo creo que también es importante entender cómo surge la figura de Kast, y que tiene que ver un poco con esta también tensión adentro de la UDI, del sector de los coroneles, y un sector que quizás viene con unas ideas un poco más liberales, pero aún así es quien hoy tiene el poder ahí en ese sector político, que es uno de los más relevantes de la derecha. Pero con respecto a lo que decía Mirko, y que a mí me llama mucho la atención, es que también ese mismo modelo económico y político que se instauró en la dictadura y que se fue modelando, profundizando en algunos aspectos durante el proceso de la concertación, generó también cierto descontento de los marginados. Y creo que cuando hay un descontento en los sectores marginados, en los sectores más precarizados, etcétera, hay dos respuestas. Hay la respuesta de la organización social, por un lado, que puede quizás tener una salida más a la izquierda, las cooperativas, etcétera, de la construcción de comunidad. Y también está esta respuesta que tiene que ver más con lo under, que tiene que ver con la reacción a la frustración de, por ejemplo, no estar al mismo nivel del desarrollo económico, de no llegar, por ejemplo, a esta evolución de la meritocracia que también plantea la derecha más centro liberal. Y en ese contexto también él tiene un espacio receptivo que no solamente es aquellos que reivindican y añoran lo que ocurría en dictadura y que quieren que vuelva el orden. No es solamente esas capas como de población más adulta, por ejemplo, que yo siempre lo digo, o sea, la familia militar, claro, tiene una concepción de gente que es mayor, por ejemplo, ahora. Yo me arriesgaría a decir que son 50 años para arriba los hijos de aquellos que eran militares en esa época, pero entre los jóvenes y entre aquellos que también vivieron y se criaron en el periodo post-dictadura, como por ejemplo la gente de mi edad, también hay mucho seguidor de Kast. Y yo creo que eso responde, por un sentido, a este sentido de la marginación, y por otro lado también al hecho de que no hubo un desarrollo de la cultura, que tiene que ver con lo que tú decías, de cómo finalmente primó durante la concertación el mantener el status quo, el no llamar al desorden, el no desarrollar el pensamiento. Entonces, cuando cambia la sociedad, cuando, por ejemplo, te abres a que la determinación de género, y aquí quizás voy a ser un poco contraria a Mirko, yo creo que cuando la determinación de género evoluciona del aspecto biológico al psicológico, sí podríamos decir que
que en este contexto Vega es mujer y no es hombre. Pero si yo estoy de acuerdo contigo, digo que lo que sostienen los grupos, CAS y su grupo, ¿no? Es cómo, ¿qué haces con ese discurso? Si tú calificas de discurso de odio esa postura, bueno, la arrinconas, y cuando la arrinconas la fortaleces. El punto Eso es es lo que que ocurre. cuando estamos en formación no nos enseñaron a debatir eso. No nos enseñaron a confrontar las ideas distintas, aunque por ejemplo yo tenga una visión sumamente conservadora. Ese aspecto cultural, ese desarrollo a aclimatarte, a comprender, a incorporar, a refutar y debatir lo distinto, por ejemplo en el caso de la migración. Porque los grupos no que existió. piensan esas cosas son grupos cualitativamente pequeños, pero son pequeños cuantitativamente, pero son cualitativamente muy poderosos y no se mezclan. La gente que elite. piensa eso son todos en ciertos colegios, con ciertos uniformes, con ciertas características físicas, ¿no? Y esa gente no sale a confrontar lo que piensa, viven en guetos, pero están en la parte superior de la pirámide de toma de decisiones, a nivel económico, en alguna parte a nivel político. O sea, José Antonio Kast viene de la UDI, ¿no? Fue un parlamentario UDI, ordenado, disciplinado, estudió con Jaime Guzmán Derecho en la Universidad Católica. ¿Qué pasa con un partido que es el eje ordenador de una dictadura criminal como la dictadura de Pinochet? En un país serio que han proscrito como partido, independiente de que como personas hayan tenido el derecho de pensar, hacer lo que hubiera estado proscrito como está el partido nazi proscrito en Alemania. Acá es el partido más grande por 20 años. Ocupa un lugar central en la negociación y es legitimado. Sus actores, sus discursos están en la conversación, son permitidos. Bueno, esta es la consecuencia. No lloremos ahora de lo que el país no fue capaz de hacer en su minuto. Es decir, lo que se ordena y organiza y se concibe en torno a la dictadura militar, sus actores, su ideología, tienen que ser proscritos, porque es una dictadura criminal. Al contrario, el sistema que emana de ahí se fortalece, se acepta. Ese es el sistema en el que vivimos hasta hoy. Sí, yo tengo mis discrepancias en algunas cosas formales con Mirko, Qué bueno. Cuando tú generas quiebres en términos de determinadas continuidades políticas, por ejemplo, desde la dictadura pasas a la nueva democracia el año 90, al margen de que comparto que hubo una transición pactada y de que muchas de las cosas se mantuvieron porque no se tuvo la disposición de cambiar. Una de las cosas que cambió es que tú tenías ahora la posibilidad de presentarte ante la ciudadanía para que te eligieran. Y que te eligieran de acuerdo a determinado tipo de reglas de la democracia. Pero, perdona, te eligieran dentro del sistema que Exactamente. que la dictadura determinó. Dentro del sistema, tal cual. Y que aceptó toda la izquierda ser parte de ese. Sí, po. Y que el país en general, aceptó meterse como sea, incluso te concedo, como sustituto mal menor respecto de la continuidad potencial que podía venir si es que continuaba la dictadura. Todo eso te lo concedo. Pero tú generas un movimiento que eventualmente puede ir copando en la medida de que se crea conciencia respecto de la necesidad de abrir bastiones democráticos ahí donde estaban las transacas irregulares, y tú avanzas en eso. Avanzas, se termina el sistema binominal, se llega a un sistema donde hay mucha más representación, y la pregunta de fondo, a mi modo de ver, es cómo reacciona el que añora el orden de la dictadura a eso. Y la forma en que reacciona es, históricamente, submarinearse en el sistema, no mostrar su cara ni sus verdaderas deseos, opciones y fascinaciones, hasta que eso no funciona. No funciona, dice llanamente no funciona. Tú tienes un partido que tú mencionaste incluso a la UDI, y que la UDI hoy día está en un porcentaje nada despreciable, empezando a fragmentarse por algunas de las ideas que no pueden ser tratadas de la misma forma que se trataban antes. Pero fue el partido mayoritario en los 90 y en los 2000. Todo te lo doy. Y elegido por personas de carne y hueso que se llamaban chilenos. Y por lo tanto llega un momento dado en que tú tienes que tomar una decisión sobre cómo presento mi plataforma política. Y yo creo que José Antonio Kast tomó una decisión.
Y la decisión de José Antonio Kast fue decir, ¿saben qué? Dejemos de llamarle a lo que nosotros creímos con palabras eufemísticas. Yo no creo en el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque debe ser entre un hombre y una mujer y chao. Y todo el resto es una perversión. Yo no creo en la identidad de género, porque todo... Porque esto me lo enseñaron en la Universidad Católica en Derecho Natural. Todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Obvio, todo lo que tú quieras. Canónico. Todo lo que tú quieras. Natural. Pero el punto es, desde el punto de vista de la democracia, ¿qué es más útil? Ya que tú no vas a poder exterminar esa línea de pensamiento porque es genuina y es legítima. No, exterminar, no, derrotarla. Exactamente. Entonces, ¿cómo la derrotas? Yo creo que la primera forma tú de derrotar a un adversario ideológico furibundo y sin complejo es, la primera de todos, es exponerlo, es que salga y diga públicamente lo que hace. Y si tus argumentos no son capaces de hacerlo, y si tu masividad en las urnas no son capaces de hacerlo, tienes tú el problema. Y desde ese punto de vista yo prefiero 1000 veces a un José Antonio Kast exponiendo incluso la más bruta de sus ideas públicamente en un foro universitario, a que esto funcione como funcionaba antes, a la antigua, en el complot, en el secuestro, la muerte, el bombardeo de personas en términos selectivos. ¿Cuál es la discrepancia? Yo mi discrepancia es que tú decías que estos partidos... Ya es tarde, ya llegó, ya. Decías que mi discrepancia es que tú decías que estos partidos tendrían que ser proscritos. No, la UDI en su minuto debió haber sido derrotada porque fue el partido central de la dictadura. Pero bueno, pero es que si tú vas a negociar, obviamente que no derrotaste, pues. Si negocias con alguien ya no lo derrotaste. Ese es el problema de negociar con las dictaduras, pues. Y esa es la responsabilidad de los políticos. ¿Sí? Las dictaduras criminales deben ser derrotadas por un asunto moral. Pero escucha, pero estamos hablando... Y todo lo que eso implica. Estamos hablando y yo te reconozco el punto, y más aún, yo lo he escrito pero hasta la saciedad. Bueno, si yo era parte de ese grupo... Pero entonces, consecuencia histórica. No, pero está bien, pero lo único que digo es que, ojo, hay veces yo escribí bastante en contra de la transición pactada y ahí están todas las cosas que he hecho. Pero Fernando, alegamos por el pinochetismo de Kast y fuimos a buscar a Pinochet a Londres, el Estado de Chile. Pero escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es la señal? Pero escúchame lo que te estoy diciendo. Todo eso te lo encuentro razón. Mi pregunta, mi punto de vista es otro. Mi punto de vista es, como no se conoce y ni se puede generar el contrafactual, cuál hubiese sido la alternativa opcional para eso, porque no sabes el resultado, la historia se hizo de una manera y no de la manera que podría haberse hecho. Lo que yo digo es que eso fue, y hay que asumirlo, que fue la opción que efectivamente la política chilena le dio a intentar evitar que se pudiese generar una regresión dictatorial después del plebiscito. Y que imperó el miedo. Sí. ¿Imperió la negociación? Sí. ¿Se compraron el sistema político? Sí. Todo eso. ¿Y la consecuencia de eso es Kast? Sí. Exacto. Ya, pues, sí, y la consecuencia de eso es mi pega es tratar de la consecuencia de eso la consecuencia de eso es Kast y todos los demás que llegaron al poder a través de elecciones libres y populares. La consecuencia de eso es Elwin, la consecuencia de eso es Frey, la consecuencia de eso es Lago, la consecuencia de ello es Bachelet, la consecuencia de ello es Sebastián Piñera y por cierto también es Kast. Entonces, la pregunta mía es si es que eso se puede o no se puede derrotar con los argumentos que tú tienes, con la creación de fuerza social y la fuerza popular que tú puedes generar, o eso necesitas hacerlo de alguna manera a través de los patoteos y los coscachos. Obvio, ese mundo tiene que construir una hegemonía cultural que nunca ha tenido. Pero legal también. O sea, obvio, creo que hay que avanzar a eso. La hegemonía cultural después se tiene que traducir en legal y política, obviamente. Entonces, hacer ese esfuerzo. Pero para eso queda todavía. Y claro, ese es un camino largo. Mientras tanto, hay que tolerar perfectamente a José Antonio Kast, porque es la consecuencia natural y lógica del camino que la sociedad chilena aceptó y legitimó. Entonces, ahora no pongamos cara de Cecilia Boloco, siendo la corona así, José Antonio Kast. No, mira, entendamos que todos los países existe Kast. Esa es la pregunta. Todos los países modernos tienen a su Kast. Marine Le Pen es el Kast en Francia y Marine Le Pen es más útil para Francia
arriba de la mesa expuesta a complotando por debajo, qué sé yo, pasando billetes para que determinados milicos se rebelen. Sí, o sea, yo prefiero acá hasta arriba de la mesa. Para que no hubiera existido Kast, la dictadura debió haber sido derrotada. ¿Ah? La sociedad chilena debió haber optado por derrotar a la dictadura, pues lo que expresaba cultural, económica y políticamente, y dar una lección a las nuevas generaciones. Es decir, esto no nos resulta tolerable. En su conjunto no responde a nuestras convicciones de lo que debemos ser como sociedad. ¿Qué? Pero podemos discutir hasta la saciedad todo lo que pudo haber sido y no fue. Bueno, pero eso es lo que es necesario hacer. Vamos a hacernos una separación de este entretenido diálogo y después volvemos con un invitado. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. En marzo, nueva temporada de Emprender es Clave. Con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. Emprender es Clave. En marzo, de lunes a viernes de 11 a 12 del día. Por la 92.9. Radio La Clave. Hora Clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Estamos con el mostrador en La Clave, Mirko Macari, Macarena Segovia, y también tenemos ya a través del teléfono a Gabriel Gaspar. Gabriel Gaspar fue parte de los equipos que se crearon en torno a la defensa de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarte. Hola, Gabriel. Hola. Mirko, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, Gabriel, bueno, tú ya has escuchado los 2 días que ha alegado Bolivia y probablemente estás viendo y has escuchado las primeras ponencias del turno chileno. ¿Hay algo en esta oportunidad que te haya llamado la atención en términos de lo que se ha señalado frente a los jueces en La Haya? No, para serte franco no, porque creo que ha sido una repetición más de lo mismo, ¿no? De los mismos argumentos con algunos énfasis distintos, pero lo fundamental, Bolivia que trata de instalar un relato de que hay una obligación de negociar de Chile, una suerte de compromiso, y la defensa nuestra que en definitiva señala que el tratado definió las relaciones entre ambos países en estos ámbitos y que no hay un compromiso de Chile para negociar, menos aún para una pretensión de cesión de soberanía. Ahora, dicho ambas cosas, la otra conclusión es, oye, que aburrido lo demás en los juicios, porque son una reiteración. Pero lo más entretenido yo creo que es lo que pasa fuera del tribunal, eso me gustaría decirle un par de cosas. A ver. Por ejemplo, hay un doble discurso de parte del alegato boliviano. En primer lugar, si uno escucha a sus abogados, dicen nosotros humildemente estamos pidiendo que exclusivamente nos den la posibilidad de sentarnos a dialogar, etcétera. Sin embargo, eso lo dicen en el tribunal. Sin embargo, afuera del tribunal, y sobre todo lo vimos el primer día, en forma transversal, es decir, desde el expresidente de derecha, Tuto Quiroga, hasta Evo Morales y todos los personajes que estaban allí,
cantaban rítmicamente que Antofagasta, Tocopilla, Calama, en fin, todo va adentro. Entonces, en definitiva, no, ahí no se, ese es el verdadero espíritu de la pretensión estatal del Estado boliviano, de reivindicar territorios que ya fueron definidos y que tienen una práctica, y como señaló bien Grossman hoy día, donde viven millones de chilenos. Entonces, el juicio de este punto de vista no es más que la consecuencia de esa pretensión de territorio que tiene Bolivia respecto a Chile. Y no nos hagamos ilusiones. Si el día de mañana existiese otro gobierno, ese también lo va a pedir. Entonces la conclusión es que tenemos para rato. Oye, ¿qué te pareció Ampuero? Mira, yo soy un poco, creo que tenemos que mejorar algunas cosas. Me llama, por ejemplo, yo seguiría el consejo del expresidente Frey, ¿no? Cuando dice no hay que ser creativo, pues, apliquemos el derecho nomás, porque aquí los primeros días rompimos un poquito de dispersión en materia de las vocerías parlamentarias. El nuevo canciller está recién entrando, entonces creo que la vocería podríamos mejorarla. Yo quería preguntarte, hola, hablas con Sí, Macarena hola, Segovia. ¿qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien, gracias. Con respecto al tema de cómo se ha visto comunicacionalmente Chile, yo lo que se ha leído harto en la prensa internacional es que ha estado bastante desordenado como imagen hacia la externa. En ese caso, más allá del tema de las vocerías acá en Chile, etcétera, ¿cómo se ha visto allá la arremetida con respecto al despliegue que ha tenido Bolivia? Porque Bolivia durante años ha tenido un mayor desarrollo comunicacional que Chile, y ahora en el momento en donde creo que es uno de los más claves en todo este proceso, a Chile se le ha visto bastante distante, mucho más tibio en ese contexto. ¿Cómo lo has visto tú? A ver, yo lo veo, pero desde acá, porque yo no estoy allá. Entonces, creo que aquí hay tres escenarios, ¿no? Un escenario es el jurídico ante la Corte misma, ante lo cual no vale nada ninguna de estas cosas comunicacionales, ¿no? O suponemos que no tienen influencia, ¿no? Otro es cómo pega esto dentro de la sociedad boliviana y la opinión pública boliviana, y otro cómo pega, tratan de colocarlo en la opinión pública internacional. Y lo mismo aplicaría para nosotros. Entonces ahí hay múltiples escenarios. De ese punto de vista, como la política es imagen, dicen por ahí, por ejemplo, Bolivia lleva para el juicio una delegación de una campesina con pollera, un minero con vestimenta de trabajo, digamos. Obviamente la imagen que aparece es una imagen multisocial transversal. Ahora, ¿eso es un argumento para el tribunal? No, ninguno. Es un argumento para la imagen internacional de Bolivia, como mostrando, ¿cierto?, lo multifacético de su sociedad. Pero la imagen es todo, decía el comercial, ¿no? Correcto, entonces nosotros también debiéramos ser más creativos en eso. Yo hablaría de las cosas bonitas, por ejemplo, y que han surgido más de la sociedad, entre paréntesis. Con mucho orgullo yo soy ariqueño, y mi ciudad amaneció hoy día con bandera chilena. Pero yo no he visto ningún aymara nuestro en la delegación, por ejemplo. No hay ninguno, pero además no es necesario. No es solo un tema étnico, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque aquí el gobierno boliviano trata de cubrir su demanda política estatal con un reclamo étnico. Que ese reclamo, que me parece legítimo, se lo haga a las élites blancas que gobernaron y se aprovecharon, ¿cierto?, y discriminaron a las mayorías populares en Bolivia. Eso es un proceso interno boliviano y que todos conocemos, pero no tiene nada que ver con las relaciones internacionales. O sea, tiene que ver, yo creo, porque hay un marco de reivindicación general de los pueblos indígenas de todo el mundo, de los por supuesto, pero no está reivindicando a las colonizaciones. Sí, pero obviamente en eso estamos claros, pero no tiene que ver con los litigios entre estados. No, por cierto, pero conforme a un ideario, yo no podría decir del mundo del derecho internacional también, o sea, no es ajeno a las dinámicas culturales que se manifiestan. Pero no en este caso.
no en este caso, podríamos hablar de otros, pero ese es otro tema que yo creo que nos desvía, Mirko, ¿ah? Pero lo que yo quiero señalar es que hay un elemento jurídico y hay un elemento político comunicacional, donde Bolivia trata de usar la imagen. Eso no es para ganar puntos ante la Corte. Eso es para la estrategia general de Bolivia, que trata de internacionalizar al máximo su caso, colocando la lógica de David y Goliat. ¿Qué pasó con la...? Sí. En su minuto tú entraste junto con Insulza y con Ascanio Cavallo como para reforzar a la Cancillería. ¿Qué pasó con ese Dream Bueno, Team? Se tomaron una serie de medidas que la historia dirá, yo no soy el llamado a evaluarla, pero creo que lo fundamental, nos dimos cuenta que el tema no era puramente jurídico, porque esta cantinela de que todo es jurídico, que los tratados no dan la razón, a mí me hace pensar esta película Ya la Villa. Por Entonces, Perú. Obviamente, con el fracaso nuestro en la llamada cuerdas paralelas. Pero en ese caso, y a mí el tema de la Haya principalmente me preocupa porque cómo queda Chile en torno al tema de las relaciones internacionales y con los sectores vecinos. Yo creo que ese es un tema complejo más allá del resultado que tenga. Correcto, pero yo separaría porque una cosa es la relación de Chile con la comunidad internacional, donde en general yo diría que hay un buen posicionamiento, precisamente porque desde el retorno democrático Chile ha tenido una política muy activa de inserción internacional. Otra cosa es lo que nosotros va a pasar, o lo que va a pasar con la relación bilateral Chile-Bolivia, que es independiente del juicio de La Haya, donde yo diría que el problema principal es que hay un Estado, en este caso Bolivia, que dice, mira hermano, yo quiero tener buenas relaciones contigo, pero primero tú me das un pedazo de tu territorio. Entonces eso torna muy difícil la relación. Y por lo mismo creo que en esa política la relación se envenenó, por llamarlo así. Se envenenó porque aquí hubo una política hostil, agresiva, manipuladora, y yo diría, yo puedo decir eso porque bajo mi exclusiva responsabilidad ciudadana, que ha hecho retroceder cualquier posibilidad de entendimiento. Entonces hay que asumir que el juicio va a pasar, y el juicio no es el problema. El juicio es la consecuencia de una voluntad estatal boliviana de pretender Antofagasta, Mejillones, como dice la canción que rítmicamente escuchamos el otro día. Oye, Gabriel, hay un punto que me parece, creo lo puso Bolivia, y no sé exactamente de qué forma lo va a responder Chile, si en términos de los argumentos nuevos, que tiene que ver con esta lógica del continuo que impuso Bolivia en los primeros 2 días, de que existía una continuidad de negociación que había sido fragmentada y por lo tanto existía un deber general de negociar. Bueno, pero es que mira, es un estribillo, como dijo hoy día uno de nuestros abogados. En la manera que digo, si tú no me das lo que yo quiero, entonces la cosa va a seguir. Claro, pero ahí estamos hablando en términos políticos. Y es como señalaba hace unos instantes, el tema excede a de la relación Chile-Bolivia, el conflicto que tenemos, excede a los contornos de un juicio. ¿Alguien de nosotros piensa que si mañana a Bolivia le va mal, van a bajar su demanda? ¿Alguien puede pensar eso? Y es más, que el tema no solo tiene que ver porque el propio presidente Morales, en diciembre recién pasado, llamó a incorporar a las Fuerzas Armadas a la planificación después de la demanda marítima. ¿Alguien puede explicar de qué se trata eso? Y al mismo tiempo el doble discurso cuando viene a Chile, le pido perdón, cierto hermano, somos hijos de la Pachamama, manipulando nuevamente la simbología étnica. Entonces aquí estamos en un problema mayor y de largo plazo, y que requiere una política de largo plazo, una política multidimensional, no puramente jurídica, y yo creo que en ese sentido Chile ha tomado las providencias. ¿Y tú crees que el tema, a propósito ayer de la destitución de la renuncia de PPK en Perú, ¿tú crees que el tema con Perú quedó zanjado o tampoco? Bueno,
empezar, a nosotros nos gustaría que Perú cumpliera la parte suya digamos, del tratado. No, ellos no han homogeneizado su legislación conforme lo que manda la sentencia. Eso está pendiente todavía. No ha cumplido su parte del fallo. Ahora, dichas ambas cosas, yo diría que es lamentable lo que pasó en el Perú, porque habla de una dificultad de institucionalidad que viene hace rato y que puede traer consecuencias complicadas para nosotros. Cuando digo complicadas voy a decir dos cosas nomás. Una, porque toda crisis política genera incertidumbre y eso afecta a la economía y sobre todo paraliza comprensiblemente inversiones. Y esas inversiones afectan a las empresas que están invirtiendo, entre ellas hay muchas chilenas, pero además una ralentización económica afecta al empleo. Y por esa vía se va a afectar también se va a impulsar más la migración, podría impulsarse. ¿Y a dónde se van a ir esos migrantes? Entonces hay un conjunto de razones que hacen que que para nosotros la crisis peruana ojalá se resuelva pronto, ojalá se estabilice. Gabriel, tú en algún momento dado de la semana pasada, creo, planteaste la posibilidad de que Chile se retirara del Pacto de Bogotá. Por supuesto. ¿Cuáles son los fundamentos de eso? ¿Por qué? Uno muy sencillo, porque nosotros somos un país que siempre ha buscado el estricto cumplimiento del derecho internacional, y el derecho internacional en materia internacional se rige por tratados y regímenes. Entonces nosotros firmamos el Pacto de Bogotá, precisamente para blindar el cumplimiento de los acuerdos y la solución pacífica de las controversias. No firmamos el Pacto de Bogotá para que décadas después se interpreten los tratados. Y ahí me quedo con las palabras del presidente Frei. No hay que ser creativos, hay que aplicar el derecho. Lo que nosotros hemos visto, que la estrategia boliviana, no solo ante el tribunal, sino en general, no se habla de derecho, se habla de equidad, según ellos, que es otro tema. Entonces, yo creo que desde este punto de vista dejó de cumplir el objetivo por el cual nosotros firmamos ese acuerdo. Se están cambiando las bases. Ahora, no es una decisión que hay que tomar de un día para otro, es una decisión que si la tomamos tiene que ser con un amplio y sólido respaldo nacional y consenso nacional. Hay muchas voces que han salido en esta edición de distintos lugares de la ciudadanía, y lo que nosotros tenemos que evitar es que en cada década los chilenos estemos siendo cuestionados en alguna parte de nuestra frontera por algún país que se siente insatisfecho y tiene derecho a expectativas. Y dime una cosa, Gabriel, ¿y no es algo que eventualmente se pudiera esperar de un país que fue construido, anexando territorio después de pelear guerras, como pasa también en términos de los conflictos limítrofes con otros países, tanto en Europa como en Estados Unidos, incluso con Canadá, en África ni hablar? La forma en que se crea un país de alguna manera genera repercusiones a futuro, eventualmente en todos ellos, digamos. A ver, yo entiendo una cosa en la historia, ¿no? Y en la historia hay interpretaciones, pero precisamente para terminar los conflictos, los países conversan y llegan a acuerdos. Esos son los tratados. Ahora, si yo trato de volver 150 años después, a que a mí no me gustó con lo que pasó en el tratado, y entonces creo una ola de emocionalidad y de agitación, incluso de, yo diría, expectativa muy sobreestimada, porque si tú estuvieras en Bolivia, dirías marchas, caminos, cantos, vigilia, ¿cierto? Como diciendo que mañana estamos en el litoral. No se está pidiendo un acceso. Eso es lo que se dice jurídicamente, pero lo que está en la emocionalidad y en el ánimo y en el espíritu total de las élites bolivianas es, digamos, una reivindicación territorial profunda.
de algo que sucedió hace como 150 años. Entonces, seguir mirando para atrás. Cuando uno maneja conduciendo, mirando por el retrovisor, uno puede chocar. Sí, está bien, pero a ver, déjame planteártelo en términos de problemas chilenos. El argumento clásico para no actuar en materia de las reivindicaciones indígenas que se pide es que existen títulos de dominio, eso pasó hace 150 años y que... No, pero me estás mezclando dos temas, Fernando, pero espérate. Una cosa son las relaciones entre Estados, sí, de la cual acabo de hablar, y otros son los temas de la construcción al interior de un país, de su forma de entendimiento. Ese es otro tema. Pero funciona bajo el mismo formato, el formato el tratado equivalente, que es el contrato. Ahí yo discrepo, primero porque estamos cambiando el eje de la conversación, y si el día que tú quieras conversamos sobre los temas, las legítimas aspiraciones del mundo étnico, y yo con todo gusto voy a tu radio o al programa que tú me invites. Aquí estamos hablando del relacionamiento entre dos estados nacionales. Lógico, que se rigen por un tratado que es un acto objetivo que determina quién tiene qué. Eso es lo que digo. Correcto. Y yo lo otro te estoy usándolo como una analogía para decir de que cuando se plantea eso se dice, perdón, tengo aquí mi título, tengo un acto objetivo que dice quién tiene qué. Sí, y sin pero embargo la respuesta es hay que darle criterios de equidad a eso, y yo concuerdo. Una sola cosa, Fernando, y presidente, para demostrar que estás mezclando cosas, porque el Estado chileno también tiene obligaciones, ¿no?, en el tema étnico, ¿cierto?, que se anteceden a aquellos contratos particulares que tú señalas. Y dejémoslo ahí, y cuando quieras conversamos sobre eso. A mí lo que me pasa es, y tú lo decías, que porque cada 10 años Chile está teniendo problemas limítrofes con sus vecinos. Y correcto. Creo que la consulta también ahí pasa por qué estamos haciendo Chile en materia de relaciones internacionales, qué figura está mostrando Chile, y cómo está tratando con nuestros países vecinos, que cada 10 años hay problemas territoriales, y que no solamente pasa por esta demanda interna, pero actuamos política, como si no hubiera problemas. Es que yo creo que por ahí va el punto, o sea, ¿qué es lo que pasa a nivel de relaciones con los países vecinos, que nos estalla en la cara cada 10 años un problema limítrofe que se puede traducir en problemas internos en esas naciones, que quieren desviar el camino, que para Evo ya se ha convertido en una de sus principales banderas para perpetuarse en el poder, etcétera? Pero ¿por qué eso se traduce en algunos momentos con tensiones con Argentina, con Perú? ¿Qué es el problema? Quizás el problema puede estar en otro sector también, además de las demandas que ellos establecen. Quizás tiene que ver también con cómo Chile se está planteando a nivel de relaciones internacionales y por qué no se ha visto activamente un cambio en la política internacional de Chile en ese aspecto. Tienes toda la razón. Primero, que el tema no es puramente jurídico, sino tiene que ver con las relaciones internacionales, políticas y diplomáticas, ¿no? Y en segundo lugar, y también coincidimos de que esto se ha recrudecido en los últimos tiempos. ¿Por qué? Demanda boliviana sobre salida al mar hemos tenido hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo las manejamos en el pasado? Una, manejo junto con todo el arsenal que nos da la diplomacia. Otro de los fue una defensa irrestricta en la legalidad internacional y un compromiso de Chile con eso. ¿Cuándo se rompió esto, en mi opinión personal? Cuando nosotros cambiamos esta sólida defensa de principios en el episodio de las cuerdas paralelas. Porque en ese momento nosotros dejamos de colocar la visión de las relaciones vecinales como un tema político estratégico para referirlo todo a un ámbito jurídico, tratar de aislarlo y pensar que esto se arreglaba con buenos negocios. Dado que teníamos buenas relaciones económicas con Perú, entonces eso se iba a arreglar todo. Y la verdad es que el fallo final, yo creo que fue que no ha sido evaluado por Chile como Estado. Nosotros no hemos hecho una evaluación estatal de las consecuencias del fallo de las cuerdas paralelas, pero lo que quedó en claro es que la intangibilidad no existe, entre comillas, la intangibilidad de los tratados, porque cuando uno dice, hay gente que dice nosotros ganamos el juicio, y yo le pregunto, ¿y por qué ganamos? Dice, porque los 3 puntos en disputa, ¿cierto?, la Corte nos dio la razón. El tratado
tratado, el paralelo y el hito 1. Le digo yo, pero no hay no hay un solo problema. Esos 3 puntos la Corte no los aplicó a su sentencia, porque ahí sacó esta cosa de las 80 millas, con lo cual transformó a Arica en un puerto ciego de aguas internacionales. Y la Corte no escuchó a Frey porque fue súper creativa. Fue absolutamente creativa, por eso yo creo que el presidente está diciendo que basta de creatividad. Entonces, esto mismo, la debilidad de nuestra diplomacia en aquel momento, que permitió esto, abrió las puertas para que Bolivia intentase hacer lo mismo. Y yo recuerdo que hace algunos años, antes que presentar esto en un seminario, un evento que estuve en La Paz, los dirigentes bolivianos me dijeron, mira, hermano, vamos a arreglar esto porque lo vamos a llevar a la Corte. Me dijeron. Yo le dije, pero no hagan eso porque eso va a contaminar toda la relación y va a deteriorar todo. No, hermano, si los chilenos no se enojan porque les pongan demanda. ¿Y de dónde sacaste eso? Le dije yo, ¿no? Porque mira cómo están con los peruanos, están a besitos, hasta condecoraron a Alan García, que fue el que lo demandó. Piñera lo condecoró, po. El gobierno anterior, sí. Efectivamente. Y entonces, y después vienen las otras situaciones cuando dice, ganamos, bueno, y las 80 millas, entonces alguien dijo, el canciller de la época, no, es que ahí está la mejor pesca. Pero eso no es entender nada. El tema no era de pesca, el tema era de soberanía. Y entonces, yo creo que ahí, nosotros, como no evaluamos eso, como no realizamos lo que toda gran corporación, organización, Fuerzas Armadas, Cancillerías tienen, los países grandes, que se llaman departamentos de elecciones aprendidas, porque las derrotas son muy pedagógicas. Entonces, en la base de esto que está, que ya el tratado, el Pacto de Bogotá, ya no garantiza la intangibilidad de los tratados. Por eso pienso, en mi opinión ciudadana, de que nosotros debiéramos iniciar una discusión profunda, seria, no de berrinche, sino pensando en el largo plazo, porque, te vuelvo a decir, las relaciones entre Chile y Bolivia están deterioradas más que nunca. Va a ser difícil volver a pensar, salvo que nosotros desarrollemos una política de largo plazo. Y eso, entre paréntesis, significa que traspasa más allá de un gobierno. También que aquí no entran los egos, ¿no? Es decir, yo voy a arreglar los temas con Bolivia, yo voy a arreglar tal... No, o sea, hay algunos temas que... Estás pidiendo mucho, Gabriela. Estás pidiendo mucho. Estoy pensando en el futuro, no estoy pensando en la contingencia, no estoy pensando y creo que es la única forma de pensar en el país. Pues recién Macarena decía algo interesante, mencionaba el tema. Fíjate que con Argentina, nosotros estuvimos al borde de un conflicto armado, hace con más de 40 años. Sin embargo, después de eso, cuando llegó la democracia, en ambos países nos sentamos y pensamos cómo podemos redefinir la relación. Y ahí fijamos una política de construir confianza mutua. Y en esa política machacamos y fuimos machaca durante varios años, hasta que hoy día hemos logrado una situación distinta, en lo cual se puede demostrar que es posible, pero siempre y cuando tengamos una clara definición de política de Estado, siempre y cuando haya reciprocidad en el otro lado y al mismo tiempo mantengamos con seriedad y solvencia a lo largo del tiempo. ¿Quién mejoró las relaciones con Argentina? Fue el gobierno de Elwin, fue el gobierno de Frey, fue el gobierno de Lagos, fue el gobierno de Michel, fue el gobierno de Piñera 1, fueron todos. Lo importante es que se mantuvo la política. Muy bien, agradecemos a Gabriel Gaspar por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya bien, Gabriel. Gracias, Fernando. Un saludo a todos, ¿no? Adiós. Chao, Fernando. Chao, Gabriel. Bueno, nos quedamos un poquito rato. Nos pidió la musiquita. La noticia del día ayer, obviamente, fue la renuncia de PPK. Sí. Anticipado, solo destacar como en nuestra pequeña caja de herramientas para atender los asuntos públicos, lo que se opone a la democracia es la dictadura. Y en estos tiempos que vivimos actualmente, lo que se está oponiendo a la democracia es la corrupción. Claro. Y no lo vemos. O por lo menos no lo vemos así. Entonces cuando barremos la corrupción debajo de la alfombra, solo estamos pavimentando estamos postergando el problema, porque el asunto va a salir. Ahora, hay una cosa importante como lección en lo que ha pasado en Perú, que sus 4 de los últimos 5 presidentes hayan salido por el mismo escándalo, el de Odebrecht. Tiene que ver con, entre otras cosas, una variable que, por ejemplo, en Chile no ocurre, porque en Chile las cosas tienen lugar
gatilladas por investigaciones, fiscalizaciones que tienen que desarrollarse, iniciarse en Chile con los elementos chilenos. Una de las ventajas que ha tenido lo que ha pasado con Odebrecht es que el input informativo e investigativo se origina en Brasil. Está fuera del alcance de un presidente peruano, por ejemplo, de intentar pararlo, hablar con un juez y decir: deje de seguir investigando en esto, llame a un juicio abreviado, le pongo presión y le doy, qué sé yo, un cargo en la Corte Suprema dentro de 5 años, si es que para de joder a mis diputados, porque el input informativo, la evidencia proviene de otro país donde tú no tienes control. En otro país con otros criterios. Con otros criterios. Como nos pasó a nosotros con la detención de Pinochet en Londres. Exactamente. Entonces, si hubiera dependido de nosotros jamás hubiera ocurrido. Nunca hubiese ocurrido. Y por lo tanto, los presidentes peruanos pueden tener un montón de facultades o poderes para poder controlar determinadas cosas dentro de Perú que los pueden afectar, pero del input que viene de afuera, con los ejecutivos tratando de buscar sentencias leves y diciendo pero todo tipo de cosas y anunciando a quién le pagaron cuánto, dónde y cómo, no lo puedes parar. Es lo mismo que pasó con Soquimich. Acá todo controlado, pero le explotó en Estados Unidos. Exactamente. Allá es un país de verdad. No, por eso te digo. Alguien me preguntaba por Twitter ayer y me dijo: ¿no sería posible de que esto ocurriera en Chile, este tipo de cosas, de examinar a la corrupción? Le dije yo: mira, bajo el sistema como funciona en Chile, que es de control de daños, básicamente lo que se piensa es cómo mantenemos las cosas lo menos afectadas posible. Es muy difícil que ocurra porque los que están encausados son parte del mismo sistema. Si es que, sin embargo, de Odebrecht, por ejemplo, o de otra parte, surgiera información, surgiera evidencia de cosas que tienen que ver con chilenos, aquí no los puedes impedir, no los puedes parar y por lo tanto se generaría un escándalo el sistema parecido. Político allá no trata de impedir que la corrupción no alcance al presidente, como acá, ¿no? Aquí la cosa es, acá pongámosle un cortafuego en Orpi, cortemos una cabeza chica a Orpi y ahí quedó. Nos vamos. Muchas gracias a Mirko Macari y Macarena Segovia por estar con nosotros en el Mostrador en la Clave. Volvemos. Chao, Fernando. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.